Prepara 3 cajas. Hacéis muy mal en reíros. A mi caballo le molesta la gente que se ríe. Se figura que quieren burlarse de él. Pero si me aseguráis que le pediréis perdón, con un par de coces en la boca saldréis del paso. Los Baxter a un lado, los Rojo al otro, y yo en medio. Colosal, enorme, prodigiosa. Hablar de Por un puñado de dólares es hablar de historia, de carisma y de una personalidad y un estilo propio que definieron un género, el spaghetti western. Aún así, no es el primer spaghetti western que se realizó, pero sí el primero que entró en el corazón de los italianos primero, luego de los europeos y finalmente también de los americanos. En ese momento, algo terminó y algo comenzó. Por un puñado de dólares fue la primera piedra angular en la archiconocida trilogía del dólar, junto al bueno, el feo y el malo, y la muerte tenía un precio. Para tomarte la medida. Tiene tanta práctica que ya la toma a ojo. Todavía no he encontrado un sitio donde no haya un amo. Lo ha tomado a mal. ¿Quién? Mi caballo. Se ha enfadado por los 4 tiros que le disparasteis entre las patas. Y ahora pretende que le deis excusas. Querías decir 4 cajas. Estará usted como en su casa. Espero que no, en mi casa estaba bastante mal. Pues si es usted el sheriff, ocúpese en darle sepultura. Por un puñado de dólares siempre ha sido considerada como la peor o la menos inspirada de las 3, quizás por ser un remake encubierto, quizás por ser el primer eslabón de la cadena. A mí, en cambio, no considero que esté lejos de las otras 2 citadas e incluso consigo pasármelo en grande siempre que la reviso, y a día de hoy tal vez sea mi favorita. La realización, los encuadres y planos ya míticos de un Sergio Leone que exponía su primera obra maestra cinematográfica. En los duelos, la tensión va creciendo hasta ese momento culminante, donde la mirada del actor es escaneada por un radar, dejando salir todas sus emociones. Una marca registrada, muy apreciada e imitada por muchos grandes directores de generaciones posteriores. Todo ello aderezado con una magnética banda sonora por parte de Ennio Morricone, y ante un público absorto y enloquecido que no tardaría en rendirse a los pies de una película que supuso un punto de inflexión en la historia del western. Es la fuerza de los clásicos, los lees y los relees y cada vez es como la primera. Además, todo ello serviría para traer y presentar en primicia a un primerizo y desconocido Clint Eastwood, que se convertiría en leyenda con su particular semblante, poncho inexpugnable, puro de dimensiones reducidas y eterno ceño fruncido. Por un puñado de dólares es una película de 1964, casi nada, así que quiero rendir un pequeño homenaje a uno de los westerns más grandes de la historia del cine, por lo que os dejo con unas cuantas curiosidades que tal vez desconozcáis. Si te gusta el vídeo, no olvides dar un buen like y suscribirte. Y ahora sí que sí, vamos a ello. ¿Es que has dormido vestido? No quería ensuciarte las sábanas. Parece que jugamos a los indios. La vida de un hombre en este país suele estar ligada al hilo de una información. Con un rifle en la mano, Ramón no tiene rival. En pensar me ocupo yo solo. Este es un pueblo tranquilo hasta que regrese Ramón. Todos nuestros hombres viven con nosotros. Por eso, ya son ustedes muchos y a mí no me gusta la compañía. Escrita junto a Duccio Tesari y Fernando Di Leo, Por un puñado de dólares es un remake no declarado de Yojimbo o El mercenario de Akira Kurosawa. Fascinado por la película, Leone decidió adaptar la historia al estilo western, reinventándola y redefiniendo sus arquetipos. Ni los estudios ni Sergio Leone quisieron decir que su película era una adaptación, y Kurosawa, molesto, los llevó a juicio y ganó, logrando que los derechos de distribución internacionales fueran exclusivamente suyos. Verdaderamente conmovedor. Al parecer no le gusta la paz. ¿A quién le gusta algo que ni siquiera sabe lo que es? Yo decido cuándo debo cambiar de opinión. Haces bien si quieres seguir viviendo. Serás un magnífico sepulturero. El gobierno mexicano a un lado, el norteamericano al otro y yo en medio, ¿verdad? Para el papel de pistolero Joe se consideraron varios actores estadounidenses conocidos como James Coburn, Henry Fonda y Charles Bronson. Por casualidad, Leone conocía a un actor joven y semi desconocido llamado Clint Eastwood. Leone se mostraba cauteloso con él, pero Eastwood había dicho que estaba entusiasmado con el guión y por ello fue confirmado como protagonista. El actor pidió a Leone que redujera sus líneas al mínimo, convirtiendo así a Joe en un personaje particularmente taciturno, un elemento que luego contribuyó a su popularidad. De hecho, gracias a este papel, Eastwood empezó a convertirse en la celebridad que soy. El actor
tenía 24 años cuando rodó por un puñado de dólares y se involucró mucho en el rodaje, sobre todo en lo relacionado con su personaje. Él mismo compró parte del vestuario en Los Ángeles y en España. También se dice que los puros los llevó él y que los cortó en 3 partes para que fueran más cortos. Colaboré bastante en dar forma al personaje, incluso elegí personalmente el vestuario. Yo mismo compré los levis negros aquí en Hollywood. Las botas, cinturón y demás era de mi equipo la serie Rawhide. El sombrero lo encontré en un almacén de Santa Mónica y los pequeños cigarrillos negros en Beverly Hills. El poncho lo compré en España, nunca tuve un duplicado de él. En la mayoría de los rodajes todo está duplicado o triplicado en caso de que pierdas algo o se estropee, pero de aquel poncho nunca tuve duplicado, contaba el propio actor en una entrevista. El poncho nunca llegó a lavarse en ninguna de las 3 películas y el actor llegó a decir que estaba realmente asqueroso. No me gusta el americano, demasiado listo para el oficio que tiene. Los Buster a un lado, los Rojo al otro y tú en medio. Además de la dirección de Leone, las localizaciones y el reparto, otro de los elementos más famosos de la película es la banda sonora compuesta por Ennio Morricone. Este último, que había sido compañero de colegio de Leone en la escuela primaria, fue contactado para componer la música para la película, que luego se hizo extremadamente famosa y contribuyó a la consagración de su autor. La película se hizo con un 40% de capital italiano, un 35% de dinero español y un 25% de capital alemán, y el título que originalmente aparecía en el guión que se les entregó a los actores no era Por un puñado de dólares, sino El extraño magnífico, pero se cambió tan solo 3 días antes de su estreno. La decisión se tomó en los despachos y casi todo el reparto desconocía este cambio. Ha sido descrita en multitud de ocasiones como el primer spaghetti western, pero cuando se hizo la película ya se habían producido cerca de 25 películas de este género en Italia. De todas, esta fue la primera que tuvo repercusión internacional. En el papel del antagonista Ramón Rojo está el actor italiano Gianmaria Volonté, siendo principalmente actor de teatro. A Volonté le resultó difícil interpretar al cínico Ramón, pero poco a poco logró meterse en su lugar ofreciendo una actuación memorable. ¡Hay que encontrarlo! ¡Hay que encontrarlo a toda costa! ¡Lo quiero vivo! ¡Vivo! Los hermanos Esteban y Benito son interpretados por los actores Sierra Rupp y Antonio Prieto, mientras que Wolfgang Luxi es el sheriff John Baxter. En el papel de Marisol, el único personaje femenino significativo de la película, está la actriz alemana Marianne Koch. José Calvo finalmente interpreta a Silvanito, el guía de Joe dentro de la ciudad. Como suelen ocurrir con los western, Por un puñado de dólares se rodó íntegramente en cine mudo. Esto significa que el diálogo, la música y los efectos de sonido se agregaron más tarde durante la fase de edición y producción. Al no disponer del audio original, fue mucho más fácil distribuir la película en todo el mundo, aunque es difícil identificar una versión original de la película. Otra de las curiosidades de la película está en las escenas violentas, concretamente las muertes por disparo de pistola o rifle. En Hollywood era normal ver el plano del personaje que aprieta el gatillo y luego ver al muerto ya en el suelo, agonizante o ya sin vida, pero Sergio Leone introdujo la novedad de ver morir a la víctima desde la espalda del que dispara, aportando dosis de violencia y dramatismo a la secuencias con armas de fuego. El hecho de rodar detrás del que dispara hace que el espectador se sienta parte y testigo de la acción. En la versión inglesa se eliminaron 4 minutos del metraje, quitando los planos de rostros y cuerpos ensangrentados, como la paliza que recibe Joe, el asalto a la casa de los Baxter o la muerte de Consuelo. El desembarco de la cooperativa del cine español Copercines propició la construcción de un primer decorado de cine estable de España, denominado Golden City, en el que se rodaron cerca de 90 películas, casi todas ellas entre los años 60 y 70. Una de ellas fue Por un puñado de dólares, para la que se utilizaron los decorados Golden City, construidos en 1962 en las inmediaciones de Hoyo de Manzanares. En el comienzo de la película puede verse que Almería seguía siendo un lugar referente para filmar, pero Por un puñado de dólares se rodó casi toda en la Comunidad de Madrid, y además de Hoyo de Manzanares se rodó en Aldea del Fresno y en la Casa de Campo. Clint Eastwood firmó por $15.000, aunque nadie le conocía. Leone pronto se dio cuenta que era perfecto. Más que un actor, lo que yo necesitaba era una máscara, recordaba luego, y Clint por entonces tenía 2 caras, con sombrero y sin sombrero. Hacéis muy mal en reíros. Y tercero, porque si les disparan, no sucede nada, ya que como mucho deberían morir, pero como están muertos... Un circo de 3 pistas internacional, Por un puñado de dólares, fue una coproducción alemana, italiana y española. Se cuenta que el rodaje era una locura, con un equipo que hablaba en 4 idiomas, los 3 anteriores y el inglés. Mira, los muertos pueden ser muy útiles.
Porque no hablan. Siguen pasando los años y por un puñado de dólares sigue estando presente en las retinas y en los cerebros de todo el mundo. Prepara 3 cajas. Serás un magnífico sepulturero. El gobierno mexicano a un lado, el norteamericano al otro y yo en medio, ¿verdad?